Ayudas UCDM, sección 27 del Manual para los Maestros. ¿Qué es la muerte? Comentario. Esta sección va de la mano con la que sigue. ¿Qué es la resurrección? Ambas son maravillosos resúmenes de muchos de los temas que se encuentran no solo en el manual, sino también en el texto y en el libro de ejercicios. Se pueden encontrar paralelos con esta sección en el texto, la atracción de la muerte, texto capítulo 19, sección cuarta, y en las lecciones del libro de ejercicios, la muerte no existe. El Hijo de Dios es libre y solo hay una vida, y esa es la vida que comparto con Dios. Libro de ejercicios, lección 163. Libro de ejercicios, lección 167. Párrafo 1, oración primera. La muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. Comentario. Esto nos lleva de nuevo a la cuestión de la mente y el cuerpo, una variación importante de nuestro tema principal. Pensamos en la muerte como algo que tiene que ver con el cuerpo, como pensamos en la vida, el placer y el dolor. El objetivo de un curso de milagros es dirigir nuestra atención hacia la mente, de modo que nosotros, el tomador de decisiones como observador, podamos entender que elegir el ego trae dolor, independientemente del placer que parezca proporcionarnos. Y elegir al Espíritu Santo trae verdadero placer. Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Texto capítulo 1, sección séptima, párrafo 1, oración 4. El cual proviene de eliminar el dolor que inevitablemente sigue a la elección de la separación. La muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones, porque el sistema de pensamiento del ego comienza con la muerte de Dios. El pecado y la culpa que surgieron de ese aparente acto llevaron a la aterradora perspectiva de que Dios nos destruiría. Escapamos de este campo de batalla de muerte segura, inventando un mundo y ocultándonos en un cuerpo. Sin embargo, nuestros cuerpos mueren en el círculo vicioso del ego que no lleva a ninguna parte. Así podemos entender por qué Jesús enseña que la muerte es el concepto central del sueño. Claramente no se refiere a la muerte física, lo que no existe no puede morir, sino al sistema de pensamiento de la muerte que comienza con la idea de que en la elección entre el ser de Dios y el nuestro, elegimos el nuestro, lo que significa que el ser de Dios tenía que ser sacrificado. Párrafo 1, oraciones 2 y 5. ¿No es acaso una locura pensar que la vida no es otra cosa que nacer, envejecer, perder vitalidad y finalmente morir? Ya hemos planteado esta pregunta anteriormente, pero ahora debemos examinarla con mayor detenimiento. La creencia fija e inalterable del mundo es que todas las cosas nacen para morir. Se considera que así es como opera la naturaleza, y ello no se debe poner en tela de juicio, sino que debe aceptarse como la ley natural de la vida. Comentario. Es absolutamente demente, dice Jesús,
equiparar la muerte con un cuerpo y pensar que es real, por no hablar de pensar que Dios tuvo algo que ver con ello. Que aquí todo muere es un hecho de lo que llamamos vida en el sueño, incluso los objetos inanimados mueren, ya que a lo largo de eones se deteriorarán, se descompondrán y desaparecerán. Párrafo 1, oraciones 6 y 7. Lo cíclico, lo cambiante y lo incierto, lo inestable y lo inconstante, lo que de alguna manera crece y mengua siguiendo una trayectoria determinada, es lo que se considera la voluntad de Dios, y nadie se pregunta si un creador benigno hubiese podido disponer algo así. Comentario. La introducción del capítulo 13 también describe la locura de este mundo, y al final de la descripción Jesús dice: si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel. Texto capítulo 13, introducción párrafo 3, oración primera. Aquí también deja claro que nuestro creador y fuente no tiene nada que ver con lo que no es perfecto, eterno e inmutable, descartando así la idea de que el cosmos es divino. Párrafo 2, oraciones 1 y 2. Si el universo que percibimos fuese tal como Dios lo creó, sería imposible pensar que Dios es amoroso, pues aquel que ha decretado que todas las cosas mueran y acaben en polvo, desilusión y desesperanza, no puede sino inspirar temor. Comentario. El ego quiere que tengamos miedo de Dios, y por eso inventa un mundo de dolor y sufrimiento, así como teologías que nos dicen cómo y por qué Dios hizo esto. La historia de Adán y Eva es un claro ejemplo. La Biblia enseña que, habiendo heredado el pecado de Adán y Eva, estamos justificados en creer que nuestro Creador pecaría contra nosotros, haciéndonos sufrir y morir. ¿Quién no tendría miedo de un Dios como este? Recordarnos constantemente que hay que temer a Dios, lo cual es una parte importante de la estrategia del ego para mantenernos sin mente. Haría cualquier cosa para evitar que volvamos a nuestras mentes, y esto incluye crear un cosmos y un cuerpo en el que vivimos y morimos. Sin embargo, nunca cuestionamos esta locura. Habiendo bloqueado el origen del mundo, permanecemos en un estado sin mente porque nos aterroriza la presencia iracunda que hay en nuestro interior. Esto es así, aunque la ira de Dios es una defensa ilusoria contra nuestra elección de la expiación, la cual contiene el recuerdo del Dios verdadero que solo nos ama y no sabe de nada más. El punto que Jesús quiere decir es que nadie se pregunta cómo un Dios amoroso puede actuar de esa manera. Sin embargo, hay una explicación sencilla. Él no lo hace. Nuestro Creador amoroso no puede tener nada que ver con un sueño. Párrafo 2, oraciones 3 y 4. Tu insignificante vida está en sus manos, suspendida de un hilo que Él está listo para cortar sin ningún remordimiento y sin que le importe, tal vez hoy mismo. Y aún si esperase, el final es seguro de todas formas. Comentario. En el texto, Jesús habla de dos capas de la ilusión: el sueño secreto y el sueño del mundo. Este último es un viejo enemigo, un asesino que te acecha en la noche y planea tu muerte, deseando además que sea lenta y atroz.
texto capítulo 27, sección séptima, párrafo 12, oración primera. Esto emana del sueño secreto de la culpa que exige castigo. Cuanto más brutal es el castigo en el mundo, más le gusta al ego, como es obvio a partir de los acontecimientos mundiales. Párrafo 2, oraciones 5 y 6. El que ama a un Dios así no conoce el amor, ya que ha negado que la vida sea real. La muerte se ha convertido en el símbolo de la vida. Comentario. Jesús se refiere aquí a nuestra verdadera vida en el cielo, la cual hemos negado. Los seguidores de las religiones que predican un Dios así, y las religiones occidentales no son las únicas en esto, no pueden conocer al amor. Por eso odian, persiguen y matan, todo en nombre de una deidad amorosa. La vida ha llegado a significar muerte, lo que significa que una vez hubo vida física. Párrafo 2, oraciones 7 y 8. Su mundo es ahora un campo de batalla, en donde reina la contradicción y los opuestos luchan en una guerra interminable. Allí donde hay muerte, es imposible la paz. Comentario. Por eso no hay paz en el mundo. Cada vez que un país declara la guerra, impide la paz, porque su decisión de ir a la guerra se basa en un sistema de pensamiento que refuerza la idea de guerra y se recicla sin cesar. Si realmente quieres ayudar a traer la paz al mundo, elige poner fin al conflicto en tu mente, la fuente de la guerra. Desde ese lugar de paz, libre de conflictos, fluirá el amor y guiará tus palabras y tu comportamiento. Independientemente de la forma, todo lo que expreses abarcará en su contenido a todas las personas sin juzgarlas. Sin ese contenido, la paz nunca será posible aquí porque es inconcebible mientras exista la creencia en la muerte, el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. Párrafo 3, oraciones 1 y 2. La muerte es el símbolo del temor a Dios. La idea de la muerte oculta su amor y lo mantiene al margen de la conciencia, cual un escudo puesto en alto para bloquear el sol. Comentario. El ego ha creado una pesadilla demente y perversa de pecado, culpa y miedo. Pecamos contra Dios y nuestra culpa exige que Él nos castigue. Su motivación es asustarnos mucho para que abandonemos voluntariamente la mente, nos volvamos sin mente y nunca regresemos al lugar donde elegimos creer en el ego. Por lo tanto, el problema no es lo que nos dice el ego, sino que creamos lo que nos dice. Una distinción fundamental. El sistema de pensamiento del ego de odio, odio y aún más odio no tendría ningún efecto si no lo invistiéramos de realidad. A la parte de la mente que lo fabricó, la llamamos el tomador de decisiones, el verdadero poder dentro del sueño. Por lo tanto, tenemos que regresar a la mente donde se tomó la decisión equivocada y corregirla. Esto ha sido borrado por el miedo y nuestro deseo de aferrarnos al sistema de pensamiento de la separación. En el libro de ejercicios, Jesús habla de un doble escudo del olvido. Libro de ejercicios, lección 136, párrafo 5, oración 2. El primero es la culpa que nos lleva a creer que hay un Dios vengativo en nuestra mente. Y el segundo es el mundo que nos protege al enraizar nuestra conciencia fuera de la mente, de modo que nunca tengamos que enfrentarla
la aterradora presencia de la ira de Dios. Párrafo 3. Oraciones 3 y 8. Lo siniestro de este símbolo basta para demostrar que la muerte no puede coexistir con Dios. La muerte presenta una imagen del Hijo de Dios en la que éste acaba descansando en paz en los brazos de la devastación, donde los gusanos lo esperan para darle la bienvenida y así prolongar un poco más su propia existencia gracias a su muerte. Mas los gusanos están igualmente condenados a morir, y de esta forma todas las cosas viven gracias a la muerte. En la naturaleza, el devorarse unos a otros es la ley de la vida. Dios está loco y solo el miedo es real. Comentario. Este es el mundo que la gente venera, busca preservar y por el que mata. Y lo más loco de todo, cree que Dios lo ha creado. Sin embargo, el mundo que Él creó solo tiene que ver con la muerte. El devorarse unos a otros es la ley de la vida, porque ese es el origen del ego. En nuestros dementes sueños creíamos que devorábamos a Dios, convencidos de que podíamos salirnos con la nuestra tras asesinar y luego poseímos su poder, su vida creativa y su amor. Además, como lo conseguimos todo devorando, creemos que solo podemos conservarlo devorando a quienes intentarían quitárnoslo. Pero al final, también somos devorados. Cuando el cuerpo muere, es comido por los gusanos, que a su vez son comidos. Este macabro pasaje en realidad está tomado de un pasaje aún más macabro de Hamlet, donde el príncipe ofrece algunas observaciones cínicas sobre la muerte a su tío, de quien Hamlet está seguro de que ha matado a su padre. Hamlet presenta esta misma idea de gusanos que comen gusanos, el lado oscuro de la vida que no queremos ver. En defensa de ello, nos esforzamos por hacer sagrado al cuerpo, pero el horror que no es realmente lo que hacen los gusanos o lo que las personas se hacen entre sí. El horror es lo que nuestras mentes creen que se lo hicimos a Dios. Esto coloca la responsabilidad firmemente en la creencia que proviene de la mente tomadora de decisiones, la fuente de todo lo que ocurre en el sueño, la cual comienza y termina con la muerte. De este modo, un organismo devora a otro, reciclando la vida, un pensamiento que se renueva al reforzar continuamente su aparente realidad a través de nuestra experiencia corporal. Párrafo 4. Oraciones 1 y 2. La extraña creencia de que una parte de las cosas que mueren puede seguir existiendo separada de lo que muere, tampoco proclama a un Dios amoroso ni vuelve a sentar las bases para que se tenga confianza. Si la muerte es real para una sola cosa, la vida no existe. Comentario. El tema aquí es la creencia de la gente en la existencia de un alma que sigue viva después de la muerte del cuerpo. Sin embargo, la vida, al ser de Dios, es eterna. Fuera del cielo no hay vida. Texto capítulo 23, sección segunda. Por lo tanto, aquí no hay vida en absoluto, porque, como parte de Dios, la vida no cambia, no crece ni disminuye, no muere ni nace. De hecho, Jesús es enfático al enseñarnos que el Dios viviente no tiene nada que ver con la muerte. Párrafo 4, oraciones 3 y 5. La muerte niega la vida, pero si la vida es real, lo que se niega
es la muerte. En esto no puede haber transigencia alguna. Comentario. Este es un camino sin transigencias. Es uno u otro, espíritu o carne, unicidad o separación, el Cristo eterno o el Hijo moribundo. Párrafo 4, oraciones 6 y 10. O bien existe un Dios de miedo o bien uno de amor. El mundo intenta hacer miles de transigencias al respecto y tratará de hacer mil más. Ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios, ya que ninguna de ellas sería aceptable para Dios. Él no creó la muerte, puesto que no creó el miedo. Para Él, ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. Comentario. El pecado, la culpa y el mundo no solo carecen de significado para Dios, sino que ni siquiera los ve porque no existen. Sin embargo, el mundo es muy hábil para llegar a acuerdos y sostiene que tanto la vida como la muerte son reales. Por eso matamos a algunas personas para que otras tengan una vida mejor. Eso es una locura total, como lo es nuestra creencia de que Dios no creó para que muramos y luego nos salvemos, aunque no todos. Por eso, intentamos hacer miles de transigencias sobre la cuestión de la vida y la muerte. Párrafo 5, oraciones 1 y 3. La realidad de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo. Y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real, pero en ese caso Dios no sería amoroso. Comentario. Esto explica por qué damos tanta importancia a la muerte. No la tememos, sino que nos atrae. El tercer obstáculo a la paz. Texto capítulo 19, sección cuarta. La muerte significa que hubo vida tal como el cuerpo debió haber vivido, el hecho que establece como real el pensamiento de separación que la creó. De ahí la adoración que el mundo da a la Biblia, la cual proclama a Dios como el creador del mundo y del cuerpo. Sin embargo, Jesús nos enseña que Dios no sería amoroso si esto fuera cierto. Párrafo 5, oraciones 4 y 5. Ningún otro punto ilustra en forma tan clara el contraste que existe entre la percepción del mundo real y la del mundo de las ilusiones. Si Dios es amor, la muerte es, de hecho, la muerte de Dios. Comentario. Si Dios es amor, perfecto, inmutable y eterno, y la muerte es real, entonces el cuerpo también debe ser real. Pero entonces Dios ya no sería perfecto, inmutable y eterno. Este razonamiento también se encuentra en la lección 190. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor, donde Jesús dice: si Dios es real, el dolor no existe. Mas si el dolor es real, entonces es Dios quien no existe. Libro de Ejercicios, lección 190, párrafo 3, oraciones 3 y 4. Si el dolor o la muerte son reales, Dios no puede existir, porque el Dios verdadero no sabe nada de esto. Esto explica por qué como sociedad, y más aún como individuos, estamos obsesionados con la muerte, por no hablar del nacimiento. Se centran en el cuerpo, cumpliendo el deseo inconsciente de demostrar que Dios está equivocado, pues la separación y la unicidad no pueden coexistir. Si nuestros cuerpos separados son reales, el Espíritu único de Dios no puede serlo. Y de la creencia en la muerte surge el especialismo que mantiene nuestra existencia separada, de la que alguien más
es responsable. Párrafo 5, oraciones 6 y 10. Y por lo tanto, su propia creación no puede sino temerle. Dios no es su padre, sino su destructor, su vengador, no su creador. Sus pensamientos son aterradores y su imagen temible. Contemplar sus creaciones es morir. Comentario. Este es el Dios en el que debemos creer, ya sea conscientemente o no. En la medida en que pensamos que estamos aquí, esta creencia está en nuestra mente porque el pensamiento secreto que subyace a la vida en el cuerpo es que nos burlamos de Dios, exclamando con desdén: estabas equivocado. Dijiste que yo nunca podría hacer esto, que no podría haber vida fuera del cielo. Bueno, te lo demostré. Aquí estoy. Haz algo al respecto. Como parte de la estrategia del ego, el Dios del ego efectivamente hace algo al respecto, como se relata en la Biblia. Nos hiere, envía plagas y hace todo tipo de cosas inconcebibles que culminan en quitarnos la vida que le robamos a Él. Huelga decir que el Dios verdadero es totalmente inconsciente de esta locura. Por eso Jesús quiere que tomemos conciencia de nuestro sistema de creencias. No tenemos que cambiar lo que creemos, pero es importante que no nos sintamos culpables por ello. Párrafo 6, oraciones 1 y 2. ¿El último enemigo destruido será la muerte? Por supuesto que sí. Comentario. Jesús cita la famosa frase de San Pablo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 26, pero con un significado diferente de la comprensión tradicional. La superación de la muerte no se logra mediante la resurrección del cuerpo de Jesús, sino mediante la superación del sistema de pensamiento de la muerte. Si la existencia del ego comienza con la muerte de Dios, esto es lo último que se debe superar. El elemento clave aquí, como siempre, son los intereses separados. Los míos están antes que los de Dios, egoístamente. Me preocupo solo por mis propias necesidades y objetivos, incluso si Dios tiene que sufrir y morir como resultado. Sin embargo, no necesito estar en contacto con ese pensamiento original porque lo revivo una y otra vez en mis relaciones especiales. Solo tengo que ver cómo lo revivo. En otras palabras, necesito concentrarme en mi necesidad de alejarte. Puede que no esté pensando en matarte físicamente, pero psicológicamente definitivamente quiero que estés fuera de escena. Por lo tanto, tus intereses son secundarios a los míos y mi única preocupación es obtener lo que quiero. Esto es algo con lo que todos podemos identificarnos y, por lo tanto, elegir en contra. Párrafo 6, oración 3. Sin la idea de la muerte, no habría mundo. Comentario. Si no hay mundo, no hay yo. Por eso, en aras de la autopreservación, me aferro a las ideas de la vida y la muerte del cuerpo. Párrafo 6, oraciones 4 y 8. Todos los sueños acabarán con este. Esta es la meta final de la salvación, el fin de todas las ilusiones. Y todas las ilusiones nacen de la muerte. ¿Qué puede nacer de la muerte y tener vida? Por otra parte, ¿qué puede originarse en Dios y morir? Comentario. Vemos nuevamente la repetición de la palabra todos. Recuerda, este es un camino inflexible.
Nada nacido de Dios puede morir, porque lo que nace de Él es vida, y la vida es eterna. Párrafo 6, oración 9. Las inconsistencias, las transigencias y los ritos que el mundo fomenta en sus vanos intentos de aferrarse a la muerte y al mismo tiempo pensar que el amor es real, no son más que necios trucos mágicos que no tienen sentido ni eficacia. Comentario. Hasta aquí llegan los sistemas de pensamiento del mundo y por cierto sus religiones, intentos de comprometer la verdad y la ilusión, haciendo que la verdad sea parte de la ilusión. Por eso, estos intentos no son más que magia sin sentido. No hacen nada porque son nada. Parecen eficaces, pero solo porque creemos en ellos. Si dejamos de creer, desaparecen en la nada. Párrafo 6, oraciones 10 y 11. Dios es eterno, al igual que todas las cosas creadas en Él. ¿No ves que de no ser así, Él tendría un opuesto y el miedo sería tan real como el amor? Comentario. Por eso hablamos de un curso de milagros como un sistema de pensamiento no dualista. Existe Dios, la unicidad y el amor, y nada más. La mayoría de los sistemas religiosos del mundo, especialmente en Occidente, son dualistas, es decir, que existe uno opuesto a Dios, el mundo material del bien y del mal. Párrafo 7, oración primera. Maestro de Dios, tu única tarea puede definirse de la siguiente manera. No hagas ningún trato en el que la muerte sea parte integrante de él. Comentario. Esta frase es sumamente importante. Hace muchos años impartí un taller basado en esta frase y cambié la palabra muerte por dualidad. No hagas ningún trato en el que la dualidad sea parte integrante de él. Todo lo que es dualista es una ilusión. De hecho, existen ilusiones de mentalidad correcta que nos llevarán a la verdad, como el perdón y el milagro, pero siguen siendo parte del sueño. Debemos prestar atención a cómo intentamos unir conceptos mutuamente excluyentes como el amor y el odio, la paz y la guerra, Dios y el juicio, el cielo y el infierno, la vida y la muerte. Párrafo 7, oraciones 2 y 4. No creas en la crueldad, ni permitas que el ataque oculte la verdad de ti. Lo que parece morir tan solo se ha percibido incorrectamente y se ha llevado al campo de las ilusiones. De ahí que tu tarea sea ahora permitir que las ilusiones sean llevadas ante la verdad. Comentario. En lugar de que el cuerpo, el cual creíamos que era real, sea llevado a la ilusión de la muerte, ahora queremos que el sistema de pensamiento de ilusión y muerte sea llevado a la verdad de la expiación. Párrafo 7, oraciones 5 y 6. Mantente firme solo en esto. No te dejes engañar por la realidad de ninguna forma cambiante. La verdad no cambia ni fluctúa, ni sucumbe ante la muerte o ante la destrucción. Comentario. Esto te ayudará a aprender la lección de no tomar en serio nada del mundo, ya sea que afecte a tu cuerpo o al de un ser querido. Aprendes a no tomar las cosas en serio porque no tienen ningún efecto sobre tu paz interior. Sin embargo,
Esto no debe interpretarse como que niegas el miedo o la ansiedad. Por ejemplo, simplemente trata de aceptar que el problema no es lo que crees que es, no es lo que le está sucediendo a los cuerpos, sino que tu mente eligió al maestro de la muerte en lugar del maestro de la vida. Observar el ego al menos te ayudará a ser más honesto, porque te darás cuenta una vez más de que el problema no es externo. La muerte no es un problema que se pueda superar, como tampoco lo son la enfermedad, la guerra o la pérdida. Son solo parte del mismo problema de la creencia de la mente en la separación, el cual puedes deshacer al mirarlo con el amor de Jesús a tu lado. Párrafo 7, oraciones 7 y 10. ¿Y cuál es el final de la muerte? Nada más que esto, el reconocimiento de que el Hijo de Dios es inocente ahora y siempre. Nada más que eso. Pero no olvides que tampoco es menos. Comentario. Jesús vuelve al principio del manual, entrelazando las maneras en que habla del curso universal, con sus miles de formas diferentes. Su tema es que el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Manual para los maestros. Pregunta 1, párrafo 3, oración 5. En otras palabras, no estamos separados, sin pecado ni culpa, sin la creencia en la separación y, por lo tanto, el ser que Dios creó sigue siendo perfectamente uno, unido con su creador y fuente, sin diferenciación ni distinción, solo el todo de Dios y Cristo. Nuevamente, no necesitamos tener la experiencia de la unicidad, pero es importante que entendamos el reflejo de esa verdad. Si el Hijo de Dios es inocente, significa que tú eres inocente. Ese tú es cualquier persona que inculpemos por nuestra condición, cualquier persona que digamos que tiene poder para quitarnos el amor de Dios. Si el Hijo de Dios es inocente, nada ha sucedido. No es necesario que nos centremos en la metafísica del curso o en una comprensión intelectual de este principio, pero sí tenemos que llevarlo a nuestra experiencia actual, observando cómo entregamos nuestro poder y luego culpamos a otros por quitárnoslo. La muerte, entonces, se convierte en el epítome del egoísmo del ego, uno u otro, y concluye con gusto te mataré si eso significa que puedo sobrevivir, y me encargaré de que yo sobreviva y tú no. Repito esas líneas finales. Párrafo 7, oraciones 7 y 10. ¿Y cuál es el final de la muerte? Nada más que esto, el reconocimiento de que el Hijo de Dios es inocente ahora y siempre. Nada más que eso. Pero no olvides que tampoco es menos. Comentario. Este tipo de construcción se encuentra ocasionalmente en un curso de milagros. Por ejemplo, texto capítulo 21, introducción párrafo 1, oraciones 1 y 3. El fin de la muerte, el fin del camino de la expiación, no es nada más ni nada menos que entender que el Hijo de Dios es inocente, como siempre lo ha sido y siempre lo será. Una declaración sencilla, pero que expresa la totalidad del amor de Dios. Sin embargo, necesitas ver la aplicación específica de ese principio en tu vida diaria y no permitir que interfiera ninguna concesión. No hagas ningún trato en el que la muerte sea parte integrante de él.
La muerte es el origen del sistema de pensamiento que dice que es uno u otro. Nuevamente, observa cómo vives eso diariamente. No trates de cambiar el ego, ni de sentirte culpable por ello, ni de juzgarte por ello. Pero sí obsérvalo y ve lo pernicioso de sus pensamientos, los cuales nunca te traerán felicidad ni paz y nunca te llevarán a casa. Esa comprensión te motivará a finalmente dejarlos ir. Ayudas UCDM, sección 27 del Manual para los Maestros. ¿Qué es la muerte? Por el doctor Kenneth Wapnick.